Quiero decirles que un poco en el tema de esto de presentaciones, en relación, voy a desactivar un poco mi cámara, no me gusta verme y consume un poco de ancho de banda, así que prefiero solo pensar que me están escuchando. Bien, les decía pues que en este tema de presentaciones BIM, con ustedes quiero hacer algo un poquito diferente en relación a otras presentaciones que he hecho, y casi siempre cuando he hecho este tipo de presentaciones empiezo un poco con la teoría y termino un poco con el tema de la realidad aumentada. Y por experiencia me ha pasado que de repente me dicen, arquitecto, hubiera empezado por el final porque se entiende mejor. Quiero decirles que ustedes que ya han estado un poco hablando o viendo presentaciones del tema de BIM, pues a veces, yo soy un poco honesto, el tema del BIM tiende a ser un poco aburrido al principio porque el usuario quiere ir a ver la aplicación de un software o quiere ir a ver algo relacionado con una aplicación directa, y el BIM es una metodología, el BIM es mucho más que eso. Y cuando uno empieza un poco con la teoría, digamos, el usuario quiere ver un poco más de eso. Entonces yo voy a compartir un poco por acá con ustedes un poco del tema de la realidad aumentada. ¿Sí? Vean, esto fue en la presentación hace poco, hace 3 semanas, en la Feria de Construcción que se realizó aquí en Honduras, en San Pedro Sula, en Expo Centro, un poco de nuestra presentación y sobre todo para que vean lo que es la realidad aumentada. Nuestro stand, modestia aparte, fue de los más visitados por la expectativa y por todo lo que ocasionó que presentar o que vieran por primera vez en Honduras. Realidad aumentada que no es tan nueva, pero con este sistema que nosotros les estamos mostrando, pues es un poco más fácil hacerlo, porque la aplicación está directamente orientada a proyectos de construcción. Vean, estos son estudiantes, esto es un poco de los ingenieros que nos acompañaron y de la manera en la que presentamos un poco el tema de la realidad aumentada. Que entiendo que en este foro el ingeniero Mauricio Navarrete presentó un poco de la realidad aumentada en algunas de las presentaciones anteriores, así que yo amplío un poco el tema para que vean, digamos que estoy empezando un poco con el final, normalmente a como he presentado otras veces este tema de vino. Esto fue un poco en como les digo, en la Feria de Construcción en Honduras. Sí, por aquí tengo un poco también de lo que fue la FEICON en Brasil, si no me equivoco. Siempre participación a través de CIPE, vean, con las diferencias del caso en la feria, claro, de país a país. Siempre una presentación de CIPE, perdón, con el tema de realidad aumentada, para que vean lo interesante y que pueden ahora utilizar estas formas de presentar sus proyectos. La aplicación es totalmente gratuita y el uso en el servidor de CIPE también es gratuito. Hay un espacio pagado, pero hay un espacio gratuito. Vean, que ustedes pueden aprovechar y utilizar para que presenten sus proyectos en realidad aumentada e impresionen un poco a sus clientes, porque de hecho se puede ver esta realidad aumentada. Voy a entrar por aquí.
a YouTube. Si quieren ver un poco de la aplicación, buscan CIPE, realidad aumentada. La aplicación está ahorita solo para sistemas de iPhone y iPads. No sé si alcanzan a escuchar el audio, si no yo voy explicando un poco. Igual el audio solo es música, lo voy a quitar para ir explicando un poco. Esta es ya un proyecto, un video que ustedes pueden ver, inclusive buscarlo ahí en YouTube, de una construcción donde se utiliza la realidad aumentada, se puede ver un poco el tema de la logística. Ahí lo estamos viendo en escala real en el proyecto, con una parte del proyecto de obra construida. Vean, ahí estamos viendo la losa, por ejemplo, ya construida, y las instalaciones contra incendios de manera virtual a escala real en el sitio. De hecho, se pueden ir con la aplicación y ver a escala real el terreno, irse con su cliente, por ejemplo, y verlo, recorrer por dentro. Alguien me preguntaba, arquitecto, pero el render, ¿por qué se ve tan frío? Bueno, el objetivo de la aplicación, y en este caso de la realidad aumentada, no es tanto ver un render, sino que ver la parte constructiva, ver instalaciones, ver estructura, ver elementos constructivos, losas, columnas, vigas, paredes, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de aire acondicionado, ver conflictos que se puedan presentar en el proyecto a escala real en el sitio. O lo pueden ver sin escala en su escritorio. La aplicación es bien sencilla, el uso se llama así, eh, como se los mencionaba, solo encuentran como, lo pueden buscar CIPE, realidad aumentada AR, en el App Store. Vean. Y lo más interesante, como les decía, que el espacio, hay un espacio gratuito y la aplicación es gratuita. Ahí estamos viendo la estructura, un poco tema de estructura metálica, accesibilidad para personas discapacitadas, vean. Esa franja azul que se ve ahí un poco es ese tema de accesibilidad. Y cómo se puede con este concepto de realidad aumentada mezclar un poco digamos, el ambiente natural que puede haber en el terreno, prácticamente con la imagen virtual, perdón. Ahí está, la aplicación se llama así, vean, el servidor nuestro, beamserver.center, y realidad aumentada, que es o AR, la aplicación. Pues bien, empecé un poco con el final, digamos. Eh, me, me presento un poco, arquitecto Javier Turcios, aunque ya me presentaron, pero tengo un poco esta imagen, no tanto porque estamos aquí a mitad de una revolución, casi en Honduras, igual que en Nicaragua, pero sí vino muerte en el sentido de o le entramos o no le entramos al tema del BIM. Pues representó a una compañía hondureña, Cato BIM Center, y por ahí un poco de nuestros contactos, por si quieren alguien compartirlo. Ya hablaron un poco de mi perfil, un poco de nuestra página web, catobimcenter.com.
y somos representantes de CIP Ingenieros para Honduras, una compañía desarrolladora de software para arquitectura e ingeniería. Un poco de lo que mencionaban al inicio de la... Voy a pasar algunas cosas un poco rápido de la comisión BIM que organizamos aquí en Honduras de parte del Colegio de Arquitectos. Ya un poco entrando en tema, hay algunas cosas que las voy a pasar un poco rápido. Nos dieron más o menos 30 minutos para la exposición, de cuánto puede costar un error en construcción, por ejemplo. Vean, ahí estamos viendo errores típicos en obras de construcción. Me encanta esta imagen, cómo se ve perforada la estructura, vean. Errores típicos que hay en construcción y cuánto cuesta estos errores en construcción. Ahí es donde entra un poco el tema de la metodología BIM, los desperdicios que hay en construcción. Estoy pasando esto un poco rápido para entrar un poco a algunos temas que quiero hablar específicamente. Ven un poco del tema de la evolución del, del BIM. Y si nos quedamos un poco en esta imagen, que me imagino que algunos ya la han visto, pues básicamente estamos, yo diría, hablando un poco del tema de esta evolución del BIM, los que ya estamos un poco en este nivel del BIM, vean, sí estamos trabajando con CAD, dibujando con líneas, con arcos, con textos, digamos que estamos en un nivel cero. Si ya comenzamos a trabajar en 2D o un poco en 3D en un nivel 1, aún si estamos trabajando con algún software BIM, podríamos decir que estamos en el nivel 2. Y si escuchan hablar del nivel 3 o de un BIM 3.0, es porque ya estamos hablando un poco más de evolución en el tema del BIM, en la manera que lo estamos aplicando. Si hablamos un poco de la situación actual de este BIM Bam Boom que se mencionaba aquí en el Congreso, y hablamos un poco de esta evolución del CAD hacia el BIM, y de este CAD o de este BIM o de este BIM 3.0 en el que estamos ahora, pues antes teníamos mucha flexibilidad en el CAD, pero mucha descoordinación. ¿Por qué? Porque un fulano, el arquitecto, el ingeniero estructuralista, el ingeniero electricista, trabajaba cada uno en archivos por separados, cada uno generando sus planos CAD, por ejemplo, y creando la documentación de sus planos y toda esta documentación de un mismo proyecto. ¿Cuántos errores iban en un juego de planos en el proyecto a la hora de llegar a construcción? ¿Por qué? Porque la descoordinación que había entre la arquitectura, entre la estructura, muchas veces la arquitectura, los planos de arquitectura decían una cosa, los planos de estructura decían otra. Había que llegar a obra y decir, no, vamos a hacer el trazo con la arquitectura, porque si lo hacemos con la estructura, los ejes están un poquito diferentes y están un poco movidos. Es decir, en general una descoordinación y que nos conllevaba un montón de errores en obra. Luego aparece el BIM, aparecen softwares, programas como Archicad, como Revit, a hacer sus pininos en BIM hace aproximadamente que unos 16 años más o menos, y nos dio un poco más de integración, ¿sí? Pero al mismo tiempo un poco de rigidez. Sobre todo la mayor parte de los usuarios se quedaron trabajando con archivos únicos, y aunque se puede trabajar con archivos centrales y linkeando archivos, pero digamos que la mayor parte de los usuarios se quedaron trabajando en un solo archivo, con el modelo, por ejemplo, el modelo en un solo archivo. Ahora, ya que hablamos del BIM 3.0, pues ya hablamos de y más un poquito más de integración, de más flexibilidad, porque podemos trabajar en un mismo modelo, las diferentes disciplinas, el arquitecto por su cuenta, el estructuralista por su cuenta, el hidrosanitario por su cuenta, el de aire acondicionado por su cuenta, en un mismo modelo al mismo tiempo. Ahí es donde entra un poco este tema de los flujos de trabajo que vamos a explicar un poco. Aquí si hablamos un poco de los
Big Brothers o de los grandes desarrolladores de software para modelado, obviamente Autodesk con Revit, Graphisoft con Archicad, eh, la gente que desarrolla Bentley o Altplan, que serían los grandes programas de desarrollo o de modelado 3D, luego programas para análisis como el ZipRecAD, el Elitabs, bases de datos como generador de precios de Zipper, Bing Objects, y toda esta interoperabilidad un poco que tiene que ver con la aplicación ahora y el desarrollo de esta metodología BIM. Si vemos esta imagen, por ejemplo, que pretendemos decir acá, y analizamos la envolvente de un proyecto, por ejemplo, esa pared que estamos señalando ahí, tiene información técnico-constructiva que nos interesa a todas las disciplinas. Por ejemplo, ¿qué información tiene el modelo tridimensional? Pues al arquitecto nos interesa un poco de la geometría, el espesor, al de electromecánico para aire acondicionado y efecto de análisis de cargas térmicas, por ejemplo, le interesa la transmitancia térmica que tiene ese material hacia el interior, la resistencia contra incendios, si es, por ejemplo, un centro de convenciones o un salón como el que nos están viendo, interesa, por ejemplo, la parte de absorción o la parte acústica, que tanto va, o si es un cine, por ejemplo, que tanto va eh, a reflejar el sonido, que tanto va la parte acústica a interferir en el diseño, por ejemplo, al fin de la estructura, por ejemplo, al estructuralista le interesa saber el peso, para efectos de iluminación, el color, para la reflectancia del color, iluminación, presupuesto, documentación, es decir, en general, toda esa información tiene que estar ahora integrada en el modelo, en los modelos que desarrollamos, y ahí es donde entra un poco este tema de la metodología BIM. Si hablamos un poco de dónde viene esta tendencia, pues viene un poco desde Europa y de Estados Unidos, un poco cuando por ahí la directiva europea o el Parlamento Europeo invitó a todos sus estados miembros a que implementen la metodología BIM en sus proyectos. Por ahí entonces empezaron las países por ahí escandinavos, Estados Unidos, a partir de Estados Unidos también, allá por el Reino Unido, España, a crear a trazar sus planes BIM. España, por ejemplo, tiene para 26 de julio del 2019 utilizar BIM, el uso obligatorio de BIM en todas sus licitaciones. Chile por ahí anda también con su plan BIM Chile para creo que 2021 o 2022, y por ahí los países que han ido, y creo que Centroamérica, ya vamos más o menos por ese camino, quizás no desde el punto de vista obligatorio, pero sí dando nuestros pininos en el tema de lo que es la implementación BIM. Si hablamos un poco de implementación BIM en las empresas, yo diría que hay que tomar en cuenta 4 aspectos importantes en una empresa: el recurso humano, la infraestructura, los procesos que se van a implementar, como los planes de ejecución BIM, guías, estándares, licitaciones, estos estándares, códigos, normas como el COBI, Master Format, como el Uniformat, que debemos implementar. Y si hablamos un poco de lo que es un plan de ejecución BIM, que por ahí vamos a encontrar varios, como el plan de ejecución BIM de la Universidad de Florida, el plan de ejecución BIM de la Universidad de Florida del Sur, el que más se está utilizando, diría yo, en Latinoamérica y en el mundo, es el plan de ejecución BIM de la Universidad de Pensilvania, que tengo un poco ahí al centro, que define 4 pasos importantes en ese plan de ejecución BIM: identificar los objetos BIM y uso BIM, el diseño del proceso de la ejecución BIM, o sea, diseñar los procesos, definir los intercambios de información y definir la infraestructura de apoyo para el proyecto. ¿Por qué lo menciono? Porque es en este plan de ejecución BIM, en estos usos BIM, que esta guía de la Universidad de Pensilvania define más o menos 25 usos BIM. Digamos que no son los únicos, ni son
ni están escritos, como decimos aquí en Honduras, en piedra, o son los únicos 25 usos BIM que vamos a determinar, pero hablando un poco de esta guía de la Universidad de Pensilvania, habla un poco en algún momento de lo que es el análisis BIM. Vean, el análisis estructural en la etapa de diseño, análisis de iluminación, eficiencia energética de los edificios, análisis mecánicos y otros análisis BIM en lo que es el análisis de las diferentes disciplinas de arquitectura y de ingeniería. Obviamente, en el momento que ustedes aprenden a utilizar la metodología, se profundiza más en estos temas. Yo lo estoy mencionando así digamos, de manera general. Aquí trato de hablar un poco de los niveles de detalles o niveles de información que puedan tener los proyectos, que supongo yo que han hablado un poco de esto a los expositores anteriores. Estoy hablando un poco, tratando de avanzar un poco rápido en esta parte teórica, las dimensiones del BIM, ¿sí? La tercera dimensión de los modelos, la cuarta dimensión que es la planificación, los costos que es la quinta dimensión, y donde entra la parte de análisis, que digamos que es la sexta dimensión, que es donde tenemos que, si es que estamos desarrollando un proyecto con esta metodología, pues obviamente vamos a hacer análisis de iluminación, de análisis de estructuras, análisis de clima, certificaciones energéticas, cargas térmicas, todo lo que tiene que ver con la parte del tema de análisis o modelado del proyecto. Un poco ahí también un tema de la séptima dimensión que tiene que ver con el tema de mantenimiento, y hablando un poco de lo que yo quiero mencionar, de lo que es modelado BIM y análisis BIM. Pues bien, en un modelo puede ser que ustedes tengan que el software con el que trabajen les permita en su modelo incluir parámetros, por ejemplo, como materiales, como medidas, función, costo, una ficha técnica, datos de contacto, fabricantes, es decir, un poco lo que nos permiten estos estándares o estas normas involucrar en un modelo. Pero yo hago mucho énfasis ahora en lo que es el análisis BIM, porque es importante también que en el proyecto, dentro de ese plan de ejecución BIM que vamos a elaborar, y dependiendo obviamente de las características propias de cada proyecto, definir con qué software se va a trabajar y el tipo de análisis que vamos a hacer. O sea, me refiero yo a que cada proyecto tiene sus propias necesidades, y es posible que un plan, al determinar el plan de ejecución BIM de determinado proyecto, esos usos BIM que menciona esta guía de plan de ejecución BIM de la Universidad de Pensilvania les define a ustedes en este proyecto X o en este proyecto Y, pues solo vamos a hacer modelado. ¿Por qué? Porque nos interesa solo el tema de cantidad de obra, por ejemplo. O en este proyecto vamos a hacer análisis estructural, vamos a hacer arquitectura y vamos a hacer estructura. O vamos a hacer arquitectura, estructura e instalaciones. Todo depende de las necesidades de cada proyecto. Vean, hablando de análisis BIM, ¿qué información importante podemos tener en el tema de análisis? Obviamente cargas, comprobaciones, reacciones, diagramas de cortantes, capacidad portante del suelo, igual el modelado geométrico, al mismo tiempo planos y reportes, memorias de cálculo. ¿A qué me refiero un poco con esto? Voy a salirme por acá. A mí me gusta hacer mis presentaciones un poco demostrativas, digamos. Y por aquí tengo un proyecto de Revit, un modelo hecho en Revit, es decir, haciendo énfasis un poco en el modelado arquitectónico, y nuestro sistema de trabajo, un poco mencionándoles en qué consiste. Pues es una plataforma que le llamamos BIM Server Center, que es un servidor en la nube que permite con nuestras herramientas crear un centro común de datos que con los diferentes programas, ya sean programas de modelado como Revit, como Archicad para hacer la arquitectura,
poder integrar los modelos en la nube a través de este flujo de trabajo con las diferentes disciplinas. Este le llamamos flujo de trabajo OpenBeam, compartimos la información a través de modelos IFC. Como han visto y mencionado, por ejemplo, la arquitecta Angélica, parte de la implementación de esta metodología BIM es el flujo de trabajo colaborativo, que es lo que se busca con estos formatos IFC, que la información sea perdurable, un poco lo que las organizaciones y estas comisiones BIM han buscado es que ninguna compañía de software se apropie del BIM y que, por ejemplo, un proyecto, un modelo que se desarrolla ahora en un software X nativo, le llamamos nosotros, eh, dentro de 10 años no se pueda consultar la información porque el dueño del proyecto o el propietario no tiene acceso al software. Entonces se busca un poco que este intercambio, este flujo de información, sea a través de archivos IFC, que son formatos de intercambio entre programas que trabajan con tecnología BIM, para que la información sea perdurable. Perdurable en el tiempo. Pues bien, avanzando un poco, voy a pasar esto un poco así rápido para enfocarme un poco en el tema de cómo trabaja nuestra plataforma. Obviamente se hace el modelado en un programa de modelado como Revit. Tenemos nuestro propio programa de modelado que es el IFC Builder. Pero puede ser en Revit, puede ser en Archicad. El modelo se genera, ¿sí? Se sube a la nube a través de un plugin que se instala, que es este que dice Open BIM Collaboration for Revit. Yo podría exportar, crear el proyecto en este momento, ya lo tengo creado por efectos de tiempo. Exportarlo a la nube, cuando el proyecto llega a la nube, por ejemplo, se sube el modelo IFC, el estructuralista, el de instalaciones de aire acondicionado, el de sonido, el electricista, el que va a hacer el análisis de eficiencia energética, toma su modelo en la nube, lo descarga y con cada una de las aplicaciones o de los programas de cada disciplina, electricidad, aire acondicionado, estructuras, hace su cálculo estructural, vuelve a subir el modelo a la nube y al final se integran todos los modelos en la nube a través de modelos IFCs que se integran automáticamente en el servidor. Al final vamos a tener los modelos integrados en este servidor, bimservercenter.com, que es lo que les estoy mostrando así de manera un poco rápida. Voy a entrar por acá para, vean, la página web es bimservercenter.com. Voy a entrar con mi usuario. Ahí puedo definir crear un proyecto. Obviamente ya tengo mi usuario creado. Puedo crear el proyecto. A la hora de crear el proyecto, obviamente indicarle un nombre. Vamos a poner por acá Foro BIM Nicaragua. Lo voy a hacer visible a mis contactos. Voy a decirle que es un tipo de proyecto. Podría poner profesional, en este caso le voy a decir que es un curso seminario y abierto básicamente a mis contactos, crear el proyecto. Y aquí es donde voy a tener alojados los modelos en la nube. En este momento yo solo acabo de crear el proyecto. Luego tendría que venir al Revit, obviamente al crear el modelo, exportarlo. Se va a exportar este formato IFC en la nube. Y en la nube voy a ver mis modelos. En este caso, el modelo que preparé para esta presentación. Y aquí el modelo está alojado en la nube. Y yo tengo disciplinas, tengo la arquitectura y tengo la estructura. Estoy partiendo del modelado arquitectónico. Por aquí voy a ver, por ejemplo, estoy viendo la arquitectura. Vean, puedo ver solo la estructura.
Ahí estaré viendo solo la estructura. Y aquí estaría viendo solo el modelo estructural analítico. De la misma forma que estoy viendo este proyecto, podría, o estas dos disciplinas nada más que tengo para mostrarles en la exposición, podría estar viendo igual instalaciones hidrosanitarias, agua lluvias, agua potable. Pues bien, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a ser el arquitecto, creo el modelo, lo subo en la nube y luego cada una de las disciplinas, como les mencionaba, toma el modelo, hace su cálculo estructural, sube el modelo a la nube y estamos trabajando todos al mismo tiempo, indistintamente del lugar en que estamos. Puedo estar yo como en Honduras haciendo el modelo arquitectónico, el estructuralista puede estar en España. Le voy a suponer que exporte el proyecto y que el estructuralista lo toma, que crea su proyecto y voy a hablar un poco de este tema de la importancia del análisis BIM. Aquí estoy mostrando de nuestros programas, ¿sí? Que son nuestros programas para, vean este flujo de trabajo OpenBIM, para calcular estructuras, IPCAD, IP3D, para análisis estructural, para instalaciones el MEP, aire acondicionado, cargas térmicas, eficiencia energética, instalaciones hidrosanitarias, agua lluvias, agua potable, iluminación, sonido, instalaciones contra incendio. Entonces voy a suponer en este momento que soy el estructuralista, que estoy en Chile, voy a hacer el cálculo estructural con este proyecto. Obviamente yo ya tengo un poco adelantado el modelo. Vean, este es el modelo ya integrado, el arquitecto está en Honduras, el estructuralista está en Chile, entonces yo tengo aquí mi modelo estructural y mi modelo BIM. Vean, cuando el arquitecto hace un cambio acá en el modelo, exporto el modelo IFC, el modelo llega a la nube, al llegar a la nube, al estructuralista, cualquier cambio que haga, le va a aparecer por acá una indicación que le va a decir que hay un cambio en la arquitectura y yo puedo hacer cualquier cambio en el modelo estructural y con este icono de acá exportar el modelo estructural de nuevo a la nube y así con el resto de disciplinas y podemos estar trabajando al mismo tiempo el estructuralista por un lado, que está en Honduras, perdón, el arquitecto que está en Honduras por un lado, el estructuralista que está en Chile, el de hidrosanitario o el de aire acondicionado que está en España, el electricista que está en Nicaragua. Es decir, no importa el espacio físico en el que estemos, pero podemos estar trabajando al mismo tiempo todos en el mismo proyecto, en el mismo modelo, bajo este formato. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema del análisis BIM? Pues yo voy a mostrarles acá un poco de qué puedo obtener cuando voy al análisis. Aquí estoy viendo el modelo estructural. Vean, con el programa de estructuras, aquí estoy con el CPK, yo podría definir, por ejemplo, las normativas con las que quiero calcular. Permítanme que por ahí me mandaron, que por ahí tenemos que ir terminando, ok. Y mostrarles un poco el tema de lo que se puede hacer con el programa, por ejemplo, análisis estructural, ver o seleccionar, por ejemplo, las diferentes normativas para lo que es el análisis. Vean que yo tengo aquí configurado para acciones de viento, el mapa eólico de Nicaragua. Vean, para acciones de sismo, el mapa sísmico de Nicaragua con pues, Reglamento Nacional de Construcción de Nicaragua. Y en el tema de hacer revisiones de este análisis
BIM, yo por ejemplo podría consultar y revisar, y esta es la importancia. No voy a revisar todos los elementos, pero sí la importancia de hacer un análisis BIM de un proyecto con un software, obviamente, que me permita hacerlo. Por ejemplo, yo quiero chequear aquí el tema de las comprobaciones en esta zapata en base a las normas con las que estoy calculando, por ejemplo. Vean. Y puedo ver el detalle del armado de la zapata en 3 dimensiones, vean. Puedo ver las comprobaciones. Aquí es donde entra la importancia del análisis BIM en cualquiera de las disciplinas. Yo estoy mostrándoles en el tema de estructuras. Vean que yo puedo con el software determinar, por ejemplo, si esta análisis estructural, esta zapata me está cumpliendo tensiones sobre el terreno, si me está cumpliendo volteo de zapatas, si me está cumpliendo la comprobación oblicua en zapatas, si me está cumpliendo peralte mínimo, vean, de acuerdo al capítulo 15.7 de la 6318 con la norma que estoy calculando, cuantía geométrica mínima, si estoy cumpliendo. Igual puedo revisar, y cualquier cambio que haga en el modelo, cualquier cambio que haga en los criterios estructurales, pues automáticamente voy a obtener el armado de la estructura con cantidad de obra, mi detalle de armado para el proyecto, el armado de la columna en 3 dimensiones, vean. Esfuerzos, por ejemplo, diagrama de esfuerzos, vean, si quiero ver, por ejemplo, solo el peso propio en la columna que estoy viendo en la parte inferior, deben 19 toneladas de peso propio. Si quiero ver cargas muertas, 7.5 toneladas. Si quiero ver cargas vivas, 7.7 toneladas. Si quiero ver combinaciones, por ejemplo, vean 1 del peso propio, 1 de la carga muerta y de la carga viva, 44.7 toneladas. Si quiero ver comprobaciones en esa columna, por ejemplo, y quiero ver combinaciones sísmicas en el análisis BIM, en este caso de la estructura, entonces puedo ver la combinación crítica de diseño, que en este caso es 1 del peso propio, 1 de la carga muerta, 0.5 de carga viva, sismo en X. Vean, puedo ver la fórmula que debo cumplir o la ecuación que se debe cumplir y todo el desarrollo de la ecuación, en este caso para esta comprobación, específicamente de esta, de esta zapata. En general, el tema del análisis me permite hacer análisis, por ejemplo, no solo de estructuras, ya para ir concluyendo, sino análisis BIM de instalaciones hidrosanitarias, donde voy a poder ver caudales, velocidad, diámetros, memorias de cálculo, obviamente con el software específico para eso. Puedo hacer análisis BIM de sonido, análisis BIM de iluminación, de eficiencia energética, electricidad, cargas térmicas, aire acondicionado, instalaciones contra incendios, accesibilidad, vean, para personas discapacitadas. Bien general, lo que puedo hacer entonces con esta metodología BIM. Entonces, ¿qué es el BIM? ¿Qué es esta metodología BIM en general? Pues el BIM es un poco de tecnología, un poco de software, eh, de comunicación, de interoperabilidad, trabajo en la nube, trabajo colaborativo, modelos, aplicar 2D, 5, perdón, 3D, 4D, 5D, 6D. Vean. Y un poco por ahí algunos temas que queríamos mencionar, solo para ya ir finalizando. Un poco decirles que
¿Qué beneficios da la metodología BIM? Pues el BIM, como supongo que se ha dicho a la saciedad, no es un software, es una metodología de trabajo, pero yo le agrego, sin embargo, no se puede hacer BIM sin un software. O sea, que el software es absolutamente indispensable. ¿Por qué usar la metodología BIM entonces en proyectos de construcción? Sencillo, BIM es el futuro de la construcción. Hay quienes dicen que no es el futuro, que ya es el presente. Estamos de acuerdo. ¿Y qué esperas tú para implementar la metodología BIM en tus proyectos? Pues bien, un poco ahí nuestros contactos, por si alguien quiere tomarlos en cuenta. Así que muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de participar. Les muestro aquí un poco al final un resultado, vean, del análisis estructural.